bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 20 de febrero de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy don José Manuel Rubín, es periodista. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado. En la esquina de la mesa, don José Antonio de Lorenzo, es físico y representa a UPyD. ¿Qué tal, don José Antonio? Buenas noches, Hola, bienvenido. Buenas noches. Don Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación una vez más. Un placer estar aquí. Un placer para nosotros. En la esquina de la mesa, don Antonio Platas Tasende, es decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, Muy bien, bienvenido. buenas noches, encantado también. Bien, pues el tema de hoy es el debate sobre el Estado de la Nación, el primer debate de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y también el primer debate de Rubalcaba como líder de la oposición. Era muy esperado, esto ocurrió durante la mañana. La corrupción es un problema que alarma a los ciudadanos y afecta a la imagen de España. Toda corrupción es insoportable, es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España. Cualquier corrupción. Cualquier volumen de corrupción es siempre demasiado. Un país que se respete debe perseguirla tan pronto como aparezca y tantas veces como sea preciso. Me repugna que en España surjan casos de corrupción, pero me enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución. A reservas de las cifras definitivas de ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas en 2012, podemos avanzar que la reducción del déficit superará los 21.000 millones de euros repartidos aproximadamente por mitades entre incremento de ingresos y reducción de gasto público. Y ellos, señorías, pese a que han aumentado sensiblemente aquellos gastos no discrecionales sobre los que no tenemos control, como las prestaciones por desempleo y el aumento inevitable de los intereses de la deuda pública. Ese es el objetivo, ese es nuestro compromiso y a él nos vamos a tener. 16.500 millones de reducción de déficit en el año 2012. Dada la situación, la cifra ha tenido que ser mayor. Pero en cualquier caso, el compromiso está cumplido. Que en España el déficit público del pasado año 2011 ha estado por debajo del 7% del Producto Interior Bruto. Señorías, una de las formas más rápidas de apoyar financieramente a las pequeñas y medianas empresas es reducir la morosidad, tanto pública como privada. Por esta razón, se amplía el plan de proveedores para aquellas facturas anteriores al 1 de enero de 2012 provenientes de determinadas actividades y administraciones que habían quedado fuera del plan vigente. Este programa estará dotado con 2.700 millones de euros. Además, se transpondrá la normativa europea de morosidad en operaciones comerciales, mejorando la ya existente en dos aspectos. Se aumentan los intereses de demora y se establece un plazo de pago de 30 días ampliables como mucho a los 60 para todas las operaciones privadas. Bien, sobre la corrupción habló Mariano Rajoy en los últimos 10 minutos de su intervención. Habló precisamente de la ley de transparencia promovida en el 2012. Una de las grandes noticias fue, en efecto, el déficit 2011 por debajo del 7%. Hizo, por supuesto, tuvo un recuerdo para los más de cerca de 6.900.000 parados. ¿Cuántos son ya? 5 millones, casi 6 millones. 5 millones, casi 6 millones de parados. Bueno, ¿me dan un titular o me valoran más ampliamente la intervención de Mariano Rajoy? No sé, ¿qué les pareció? ¿Que era para los ciudadanos, era más bien para un foro de nueva economía o de cara a los mercados? Bueno, yo pienso que el primer problema que tiene Rajoy es de credibilidad, porque cuando dice que el primer deber no es cumplir sus promesas electorales, pues tiene un problema de credibilidad. Entonces hay temas, por ejemplo, lo del IVA que tienen que pagar los autónomos, lo ha vuelto a prometer. Ya sí. No es la primera vez que lo promete. En enero del 2014. En enero del 2014. Yo creo que tiene un problema de credibilidad. Ha dicho que había sacrificado su palabra por el deber, realmente. Luego significa que las campañas electorales no sacrifican su palabra.
Don José Manuel Rubín. Bueno, pues para ser el primer debate del Estado de la Nación en la que participaba Rajoy, no como sparring, sino como protagonista, a mí me parece que estuvo a veces hasta cruel, porque tener que admitir que el incremento del paro en un año de gobierno fue de más de 1 millón de personas, tener que admitir la situación de corrupción en la que está el país, tener que admitir tantas cosas negativas que tiene el país, pues no deja de llamarme la atención. Que los jóvenes no tienen futuro y una serie de acciones que fue desgranando durante hora y media, pues no dibujó un país idílico que podía tener la tentación desde el punto de vista del gobernante, que se podía fijar solo en la botella medio llena y no medio vacía. Yo vi a Rajoy y le escuché hoy buena parte de su debate más como presidente del gobierno que como presidente del Partido Popular. O sea, quizá no tan con tantas florituras dialécticas como cuando era jefe de la oposición, pero sí con más sentido de Estado que antes. Me parece que estuvo en su intervención primera, porque no se le debía llamar debate del Estado de la Nación hasta el segundo día. El debate es mañana, cuando van a debatir. Hoy es la lectura de un discurso. Sí. Claro, a mí me parece que estuvo muy proactivo antes de estar a la defensiva. Sí. Creo que estuvo desgranando una serie de medidas que daban una imagen de estar más en actitud activa que no en actitud pasiva a la defensiva. Sí. Dijo, en efecto, que estábamos en una situación muchísimo mejor, que habían dado fruto las reformas, que se acerca pues una nueva etapa de reformas, habló del superávit, de la balanza de pagos, pero sí, dijo que no se podía hablar ni de brotes verdes ni de primaveras floridas. Y a cada cosa que decía, pero no es suficiente. Don Carlos. Bueno, yo tengo que decir que a mí Rajoy siempre me ha parecido un parlamentario que hace muy buenos discursos. Cuando no estaba gobernando nos quedábamos con eso, los buenos discursos. El problema ahora se pide algo más. Es que sus discursos no se corresponden con la realidad. Es decir, yo en este momento uno de los temas que más nos preocupan es la corrupción. Lo que ha dicho a mí me parece muy bien. El problema es que él mismo no está actuando de acuerdo con sus propias palabras. Es decir, ha dicho que la corrupción produce un daño tremendo al sistema, a la imagen de España. Es verdad, y que hay que atajarlo cuanto antes. Correcto. Porque él, a día de hoy, no ha desmentido, no ha enviado un escrito de rectificación contra los medios que le han acusado, porque él, como presidente del partido, todavía no ha demandado a los medios que han publicado informaciones gravísimas que no es que les perjudiquen a él, que es que nos perjudican a todos. Don Carlos, lo que pasa que bueno, pues la corrupción está como en un archivo distinto a lo que era hoy, distinto. Y de hecho se temía que fuera un debate centrado y luego en la pura corrupción. Otro punto, ha dicho, bueno, dejamos que las instituciones funcionen. No me satisface, porque las instituciones no están funcionando bien. No podemos decir que dejamos esto en manos de las instituciones, tal y como están, cuando el Tribunal de Cuentas tarda más de 4 años en informar sobre las cuentas de los partidos políticos, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional tarda casi 10 años en resolver recursos de inconstitucionalidad, cuando él mismo, a día de hoy, no ha presentado una impugnación contra la declaración soberanista del Parlamento catalán. Entonces, ¿qué es eso de que las instituciones funcionan? No es verdad, funcionan mal. Funcionan mal. Entonces, no podemos decir, dejemos que las instituciones funcionen, porque si dejamos que funcionen como están funcionando hasta ahora,
la situación no puede sino empeorar. Sí, algo que comentamos aquí. Y luego la ley un de último punto. Es verdad que en términos absolutos ha disminuido el déficit. Pero el problema es que ha aumentado en el porcentaje respecto a nuestro PIB. Es decir, nunca como hasta ahora la deuda pública ha tenido un porcentaje tan alto. Entonces sí, es verdad que ha disminuido el volumen, pero digamos, en términos relativos ha aumentado. Ha disminuido en términos absolutos, pero como nuestro PIB ha descendido, ha aumentado en términos relativos. Es decir, estamos, digamos, en términos porcentuales, no en términos absolutos, más endeudados que nunca. Y ese es un problema muy serio. Bueno, él ha dicho que estamos mejor que el año pasado, que hay mejores perspectivas, mejores resultados del avance de pagos, los bancos en mejor situación, y algo que le gustará es que la ley de transparencia, que dudábamos si afectaría o no a las fundaciones, sí va a afectar también, o sea, no solamente a partidos políticos, sindicatos, sino también a fundaciones y a todo aquel organismo que se financie con fondos públicos. Bueno, y eso, bueno, eso hay que... Eso esperemos que figure finalmente en la ley, porque eso es necesario. Bien, eso es un añadido, necesario. Es un añadido, pero que está muy bien. Don Antonio Platas. Yo creo que Rajoy ya no es el mismo de hace un mes. Cuando apareció sorpresivamente el problema de la corrupción, hemos visto un hombre inseguro que sale detrás de una pantalla, que no da la cara directamente, y nos ha sorprendido mucho. Yo creo que él era ese hombre que le ocurre un mazazo y que se encuentra que dentro del partido ha habido cosas que parece que ignoraba y que afectan a personas que están muy vinculadas, Sepúlveda, Ana Mato, Bárcenas. Eso lo vamos a hablar después. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora que lo veo en el debate de la Nación, lo veo con un hombre ya con gran rotundidad, pretende tener un carisma distinto. Aplomado. Y yo aplaudo esto. Evidentemente, estoy de acuerdo con él. Está planteando que en estos momentos España va mejor. No puede dar ahora mismo un discurso negativo, porque si con la que está cayendo me viene Rajoy a decir que todavía tenemos que andar en las catacumbas, pues el tema es muy delicado. Por consiguiente, vamos a fiarnos de un hombre que yo creo que es honrado, que es preparado y que, bueno, voy a darle también hacia adelante, entender que debe dársele un margen de confianza porque parece que no encontró cuando él ascendió al poder la España que creía que le estaban entregando y que le habían dado unos déficits distintos. Que luego, señora, tengamos un problema de que nos buscamos ahorrar y venga a ahorrar, eso provoca esa pescadilla que se mueve de la cola. No hay crédito, no hay consumo. En eso estamos de acuerdo. Lo que siempre y además es que antes de ganar las elecciones, aquí lo decíamos, que íbamos a pasar por un periodo de austeridad tremendo, que iba a haber recortes. Con lo que no estamos sí con los recortes, con lo que no estuvimos nunca de acuerdo, ni estamos, es que ese recorte se empieza a recortar por los más débiles. Y la casta política no se tocó. Ellos no viven la crisis. Y esto no es hacer demagogia. No. Bueno, yo no sería tan rotundo como tú, Magdalena, a la hora de decir eso, porque sí es verdad que se acaba de anunciar la semana pasada una ley sobre los sueldos de los políticos, sobre... Para un futuro. La cantidad... Bueno, pero es que los demás ya hemos empezado a cotizar desde enero pasado. Es que yo creo, y en eso teníamos que estar de acuerdo todos los ciudadanos, que la crisis y el desahucio, por utilizar una palabra muy en boga, moral en el que estamos actualmente, no se puede resolver en 2 días, ni en 2 meses, ni en 2 años. O sea, tenemos que cargarnos la sociedad de nuevo las pilas y no podemos estar en la anécdota del pequeño detalle, pero no todo cuando nos estamos nuestra. jugando el futuro de un país. Por eso hoy a mí me pareció significativo ver a un dirigente político, a un presidente del gobierno, que en vez de arrimar toda el ascua a su sardina, pues puso la sardina en medio de todas las ascuas cuando dice que estamos con el agua al cuello, porque esa es una expresión de él. Ya no nos ahogamos,
pero seguimos con el agua al cuello. Desgranó algunas de las cosas que fuimos arreglando de aquel inicio. Recordaros, hace 10 meses hablábamos del inminente rescate de España, como Irlanda, como Portugal y como Grecia. Otros iban a ser los que tendrían la soberanía del pueblo español. Ya no estamos en esa situación, pero todavía estamos con el agua al cuello. Entonces vamos también a darle a cada uno lo que hay que darle. No esperemos, porque no creo que haya ningún dirigente, ni actual, ni pasado, ni futuro, que pueda resolver los problemas que cada uno individualmente quisiéramos ver resueltos en el plazo de 14 meses. Bien, Porque lo que no puede, pero don José sí. Manuel Rubín, lo que no puede ser, y aquí lo criticamos desde el primer día, es subir el IRPF y sin embargo, bueno, pues que sigan sin tributar las dietas, por ejemplo, y otros emolumentos de los políticos. Entonces esto hace daño y esto es falta de coherencia. Entonces el cinturón es para todos y a mí me gustaría ver que ellos también se aprietan el cinturón y que no tiran el dinero como lo tiran. Hay que reconocer las cosas. Yo también las reconozco, por ejemplo, bueno, la negociación de los fondos europeos, que efectivamente, que dijo que en un principio Rompuy había propuesto para España 2.800 millones, pues fueron en total 3.724, que hoy hay 1.800 destinado al fomento de empleo, de los cuales pues viene para España una parte importante. Hay que reconocerlo, pero lo otro también. Bueno, aquí yo creo que hay dos aspectos. Una cosa es que se puede tratar de recuperar fondos. Lo que pasa es que el gobierno actualmente lo único que ha hecho es sacar dinero fresco de donde ha podido. Entonces, ¿cómo ha podido sacar dinero fresco? Aumentando el IVA y aumentando el IRPF. Esas son las maneras, pero cambios estructurales que ha hecho en el país para que resulte un país más económico, ¿qué ha hecho? Nada. ¿Dónde se han eliminado las duplicidades? Algo, pero poco. ¿Dónde se han eliminado las duplicidades? Las duplicidades siguen existiendo. Las diputaciones tienen una función real. Lo que van a hacer ahora con la ley de administración pública, ¿eso realmente sirve para disminuir los gastos del Estado? Entonces, hay una serie de cosas en las que ha intervenido el gobierno que desde mi punto de vista ha ido donde el dinero era más fácil de cogerlo. Eso es cierto. Después hay otro tema que yo tengo datos que espero que no sea general. Yo sé a mucha gente que se le ha devuelto la declaración de Hacienda el día 3 de enero. Una declaración de enero que se ha hecho evidentemente en mes de julio. Esa declaración del 3 de enero después lleva implícito una serie de gastos porque no son tanto los intereses, que son aproximadamente, dependiendo de la cantidad, es una cantidad pequeña, pero tiene que ir con un acusado de recibo, entonces uno tiene que dar conformidad a todo eso porque ya entra dentro de un proceso. O sea, las rentas a devolver, ¿no? Sí, las rentas a devolver. Sin embargo, yo tengo otros datos de personas que lo recibieron a los 15 días. Bien. Y que se quedaron sorprendidas. Pero lo que puede ocurrir es que a final de año, para transferir la deuda, porque claro, eso evidentemente ya no está como deuda. Conozco también otro tipo de procedimientos, por ejemplo, como el no estar de acuerdo con, por ejemplo, impuestos de patrimonio de hace 3 años, y entonces meterlo en un ejecutivo. Evidentemente, el Tribunal de Cuentas no admitirlo a trámite, pero ellos esa cantidad ya la pueden poner no como deuda. Hablaremos de todo esto ampliamente el viernes, porque en efecto todavía falta el debate de mañana, que va a estar muy jugoso, donde intervienen las formaciones minoritarias, y el viernes a las 10:30 habrá un especial ya con toda la información reposada, pormenorizada sobre lo que fue el debate del Estado de la Nación. ¿Están ustedes de acuerdo? Vamos con otro tema, que además es un tema que enlazamos, porque tiene que ver con uno de los temas que tocó Mariano Rajoy hoy, aunque lo tocó muy por encima, en los últimos 10 minutos del discurso. Bien, pues tengo escrito aquí que aún no tenemos un detective en esta mesa de trabajo, que es lo que parece que se estila ahora, es la tendencia a raíz del escándalo de las escuchas y grabaciones ilegales. Bien, pues
¿Qué está ocurriendo ahora? Que este delito que realmente hay que castigar, porque no se puede grabar sin que uno lo sepa, esto realmente se estaba grabando a personas que supuestamente se presumía que podían estar cometiendo algún delito, con reuniones pues muy así raras, ¿no? Don Carlos, empezamos por usted. Bueno, Que tiene una trascendencia tremenda, si tenemos en cuenta lo que hemos sabido de a quién pertenece esta empresa de detectives. sí, bien. ¿Quién es una de las dueñas? Sí, que es una pariente política de Rubalcaba, me parece. Está casada con el hermano, sí, nada por menos. eso digo una pariente política. Pero bueno, yo dejando al margen la Sí, conexión bien. Rubalcaba, ¿no? Quiero decir que se complica cada vez más. Lo que está claro es que por lo que estamos viendo, dentro del panorama de corrupción que hay en España, el caso de Cataluña es lo más infecto. Sin duda, la clase política, la vida política catalana tiene un grado de corrupción aún mayor que la del resto de España, que ya es decir. Hemos visto cómo se espían unos partidos a otros e incluso dentro del Partido Nacionalista se espían entre sí. Bueno, es algo que si no fuera trágico sería verdaderamente cómico. De Don hecho, Carlos, es que los partidos se espían unos a otros. Sí, bueno, bien, pero siempre. no con esta magnitud. Estamos hablando de que una furgoneta del juzgado se ha llevado una cantidad de archivos de espionaje inmensa. Estamos hablando de que prácticamente todos están espiados. Estamos hablando de que la señora Sánchez Camacho, una de las espiadas, supo por la exnovia de Pujol Jr. de la corrupción y no lo ha denunciado. Y pactó con el partido que... Y no lo ha denunciado. Es decir, hay mucha porquería. Que ahora digan, que esto es ya más patético, que es que ha sido el CNI el que ha sacado esto a relucir, a mí me da, no sé si ganas de reír o ganas de llorar. Ya. Porque si realmente el CNI tuviera un interés en esto, ya lo habría sacado antes, no ahora que ya está podrida la situación. Ya no hablo ética, sino política, con la declaración soberanista aprobada. Pero lo más importante, Carlos, yo creo que no es si lo sabía, no lo sabía, si lo investigó, si no lo investigó. O sea, no es el mensajero lo importante. O sea, lo importante es que la corrupción existe. Es la corrupción. Que existe. Es el trinque generalizado. Es real. Es que la investigación sin la tutela judicial de decenas y decenas de personas en Cataluña. Sí, es delincuencia que todo masiva. Valía. Es que era un desfalco de masiva. dinero público, porque a esta empresa, ahora hablamos Sí, se la daba dinero. Ahora hablamos de la investigación y de la grabación de conversaciones privadas en lugares privados, que está penado por la ley y que no es objeto de trabajo por parte de los detectives privados, que es otro, entre paréntesis, otro colectivo que yo creo que sale perjudicado con estos temas. Es que a esta empresa se le daban por estudiar el futuro de la avellana en Cataluña 30.000 euros a una agencia de detectives. O sea, a una agencia de detectives. Entonces, lo importante no es que si aquel o el de más allá, si lo dijo si lo descubrió el otro, o si es por intereses de perjudicar a uno o de perjudicar al otro. No estemos en eso que siempre buscamos de matar al mensajero. No matemos al mensajero y vayamos al fondo de la cuestión. A los que trincan, a los que sacan dinero público para sus intereses privados, algunos de ellos espúreos como esos que, no sé, aberrantes como son los de estar grabando la intimidad de dos personas
cuando están en un restaurante. Eso, la Constitución es muy clara, Claro. Entonces me parece que tenía que estar la ley como ya está, porque ya está en manos del juez y del fiscal, tratando de clarificar y poner las cosas en su sitio, que es donde tiene que estar, por cierto. Pero en este caso Si no, son nos perdemos. supuestos delincuentes grabando a supuestos delincuentes. No, estos Porque son delincuentes. Sí, son delincuentes es delincuentes todos. grabando a delincuentes, Todos. porque aquí la conversación no es que si usted con su hablamos novia solo del y le caso propone... de no, Alicia y de la otra. Es No, más. hablamos de los espionajes entre gente de CIU. Hablamos del espionaje que ordenaba el Zaragoza contra otros de CIU. es más, se decía que Es podría tremendo, estar, que la tremendo. cúpula policial podía estar grabada, se comentaba ayer... Bueno, incluso la que han cúpula grabado a la policía española. Sí, y que por eso tenían tanta prisa y por eso estaban queriendo llevarse los archivos, ¿no? Y por eso intervinieron las 5 de Cataluña, las 4 de Gavà, una de Gavà, 4 de Cataluña y la de Madrid para llevarse todo, ¿no? Bueno, yo aquí hay dos aspectos que son importantes. Primero, agradecerte que no tengamos floreros aquí, que siempre es una buena idea. Aquí no hace falta floreros, por eso, fíjese, por pero eso. muchísimo cuidado cuando vaya a alguna televisión con lo que se habla en los pasillos y en los previos. Eso sí, eso sí. Eso. Ya les Gracias, ya gracias, les, ya les gracias. aleccionan en el partido, ya. Gracias. Bueno, vamos a ver. Aquí ha habido unas irregularidades, se han detectado irregularidades graves en esta empresa, que según dice hoy, por ejemplo, el periódico La Razón, después de una conversación con un miembro del equipo de Rubalcaba, fueron archivadas. Esta empresa no es de hoy. Esta empresa, desde luego, nos estamos preguntando, como decía aquí, que 30.000 euros para saber cómo es la avellana, la vida oculta de la avellana, bueno, pues la verdad, es francamente descriptible. Pero si tenemos en cuenta que en Cataluña se han pagado 31 millones de euros por informes externos, algunos con el nombre como Seguimiento de la Concha Brillante, otro, Estudio del murciélago Nana como control de la plaga de mariposas del arroz en el delta del Ebro. Y otro también de un nombre muy curioso, Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable. Todos estos informes evidentemente huelen mal. Y entonces, claro, el propio conseller dice, bueno, es que 31 millones de euros por informes externos es mucho. En una sociedad donde se les hunde un barrio como el Carmelo, y no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, donde hay todo lo que hay y parecía el oasis catalán. Y resulta que vemos, por otro lado, que hay unas empresas que están, por lo menos una, que están espiando, porque además hay otra pregunta. ¿Por qué espían? Unos echan el anzuelo donde piensan que hay pescado. Entonces, están espiando a lo que se supone que son corruptos y que pueden sacar tajada de esa corrupción. Entonces, ese problema es bastante general, además teniendo en cuenta pues, toda una serie de problemas que hay. Bien. Vamos a ver, yo he estado viviendo en Cataluña y conozco situaciones de hace muchos años que son de corrupción. O sea, no puede ser que una campaña electoral a un ayuntamiento la lleve la discoteca. Ya. Y que no es solamente ahora por el tema de las escuchas, porque hay que tener en cuenta que el tema de las escuchas de alguna manera sacó de las portadas el tema Bárcenas sobre todas esas cosas. Don Antonio Platas. El tema es tremendamente serio y lamentable. La óptica con que hay que verlo es como ciudadano y desde luego, perdóneme, en mi caso también como inmerso en el mundo jurídico, pues desde el campo jurídico. Como ciudadano, desde luego, hay una repulsa generalizada a estas conductas, que son tan generalizadas que parece que envuelven a Barcelona entera. Yo es que no concibo esta situación. A mí me produce bastante preocupación, de un lado, el que el señor Rubalcaba tenga parentesco con esta casa que está llevando a cabo estos comportamientos que desde luego caen dentro del Código Penal clarísimamente. Piense que era ministro
del Interior y que cualquier actuación de policía era cercenada, sin duda ninguna. Porque ya me dirá usted cómo va por un policía llevarle un atestado o unas indagaciones o unas comprobaciones y llevárselas, y cómo queda esto. A mí eso me produce realmente inquietud. ¿Qué seguridad jurídica? Oígame, si ocurrió lo del Faisán, puede ocurrir cualquier cosa. ¿Qué seguridad jurídica tenemos en esta situación como ministro del Interior? Usted lo dice muy bien en el Faisán, ¿quién fue el delator? De arriba en la cúspide. Y se quedó en y nada, este señor Rubalcaba es ahora el que viene con una cara de dignidad ahí para decir, estoy al frente nada menos que de la oposición y pido pulcritud y limpieza. Eso no puede hacerlo Rubalcaba porque carece de la dignidad suficiente. Claro. Y desde el punto de vista jurídico, el delito es de mucha gravedad, no solo porque estamos ante un derecho fundamental de la intimidad, sino porque realmente puede servir como chantaje. Si me ocurre algo, yo te utilizo esto, porque la intimidad tiene muchos perfiles, que no tiene solo el de los negocios, tiene muchos más. Se desnuda uno con su compañero, con su alma, aparte de los sentimientos que juegan muchas malas pasadas. Yo tengo que decir que se está jugando con el dinero público, porque al final todo esto es cómo está pagado. Me he quedado impresionado de lo que dijo el compañero y de los títulos que parecen de sonrojo para los que se pagaban subvenciones con cargo a fondos públicos. Si esta gente no está en la cárcel hoy yo digo que no hay justicia en Cataluña. Claro que no. Si hoy no están en la cárcel, todos los que están barnizados con estas conductas, no hay justicia en Cataluña. Y voy a decir algo que me puede resultar grave, pero ya a mi edad no me resulta grave nada. Mire usted, la justicia en Cataluña parece que quiere enquistarse en Cataluña. Se desea tener un tribunal superior que no venga a Madrid a casación. Quieren tener jueces catalanes que sepan catalán, y se han producido los dos últimos años sentencias muy difíciles de digerir para quien estudia derecho, y muy alejadas del contexto de lo que quizás esa sentencia fuera pronunciada en el Tribunal Supremo. Y esto, que lo digo y que es grave, lo digo porque he leído y porque no me gusta. Por eso ahora están temiendo que se vayan abajo las aspiraciones de soberanía catalana. Es que, don Antonio, me ha parecido leer, en las informaciones que se han publicado estos días, me ha parecido leer que entre los numerosos dosieres y espionajes hechos, había espionajes a jueces. Me ha parecido leerlo. Sí, a jueces, a fiscales, y a fiscales, y a empresarios. Eso creo que le ayudaría a usted a entender algunas sentencias aparentemente incomprensibles. Claro, dígame, para quien lo escuche. Pero yo quiero relacionar esto otra vez con lo que he comentado antes. Lo que dijo el presidente Rajoy sobre la corrupción. Dejemos funcionar las instituciones. Cataluña es un ejemplo de que las instituciones no funcionan. Claro. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué está haciendo, o mejor dicho, qué no está haciendo para poner solución a este grave problema? No, pero las instituciones... En Cataluña no funcionan. No funciona la judicatura no está funcionando. Hay un juez que está investigando este problema. Un fiscal que está participando en los registros de la empresa Método 4. Yo creo que lo triste de este acontecer es que no se puede decir ahora desde Cataluña que Cataluña no es España. Cataluña es también, como el resto del país, de Rinconete y Cortadillo, del trinque y de una idiosincrasia, nada del seni con el que se adornan ellos cuando quieren hablar de su tierra, pero después en las alcantarillas, en el fondo, van a la caja común, van a coger para los intereses propios. Es que claro, nos rasgamos las vestiduras, como hay que rasgárselas, por el tema de Bárcenas, por los 22 millones de euros que tenía en Suiza, pero parece que no nos las rasgamos por los muchos más millones de euros que se llevaron de aquí, de España, el apellido Pujol. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que queda tocada esa distinción que querían hacer gala para desgajarse de Cataluña España. Más Europa. Cataluña es España, y no lo deja de ser porque prohíba las corridas de toros. No, es España porque
enlaza con el medievo de los pillos y de los, como dije antes, la historia de Rinconete y creo que Cortadillo. España tiene cosas mejores que eso. No, pero No, yo pero es quiero... así, porque eso es lo que está en el sustrato de un pueblo. Yo creo que Pero que no- España también pero que tiene no- otro cuando sustrato vamos a más ver. las noble. cosas no lo censuramos. Pero yo que no, lo solamente censuramos. es Sí, Cataluña, ahora sí. aunque estemos ahora con No, los Puyoles claro. y todo Sí, esto, pero yo creo que no solo es Cataluña. Que lo que peor está que de Cataluña España no es está Cataluña. al margen. No, La pero elección es lo de que ahora peor en está. Cataluña no está al margen. No está al margen, es lo porque que peor ahí está. está convergencia, ahí está unión, ahí está Esquerra Republicana de Cataluña y ahí está el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, ahí están todos pringados. Don Sí, José no, Manuel que Rubín, pero ese 4%, o no sé si es 3 y 4, Bueno, sí, depende de las comunidades seguramente, eso es en Cataluña y es en todas partes. Y eso lo hemos sabido pues sí, siempre. pero no es- Ojalá Óigame, a partir Sí, de pero no es ahora igual. toquemos Claro. fondo y empiece a aflorar la honestidad en la vida pública y que en lugar de ¿O haber cree? personajes que no se sonrojan cuando le acusan con el dedo por llevárselo crudo y no tener ninguna justificación de esos enriquecimientos abusivos e ilícitos, pues no, que tengamos una clase dirigente que presuma de ser honestos distribuidores de lo colectivo y honestos repartidores del bien entre todos los ciudadanos. Y yo creo que tocamos fondo. pero hay que barrer tocamos mucho. fondo. Que por Claro, Hay hay que barrer. que operar, Claro. hay que Es quitar el de tejido cirugía, malo y hay justamente. que aplicar luego Sí, sí. quimioterapia. Bueno, vamos a ver, hay una línea de análisis que dice las instituciones funcionan porque esto ha aparecido. Sin embargo, yo estoy completamente convencido que la mayor parte de la ciudadanía piensa que esto no es así. Que esto Claro. sale porque ya no puede salir. Exacto. Porque hay tal cantidad Claro. que rebosa por todos los lados. Efectivamente. Y cuando hay gente que no se sonroja, claro, Bárcenas, ¿por qué no se sonroja? O otro, yo no estoy hablando de Bárcenas porque no conozco el caso, pero ¿por qué no se sonroja? Porque sabe a todos los que ha corrompido. Claro. Claro. Y porque sabe que muchos de los que ha corrompido son los que los están señalando. Claro. Y dice, pero tú a mí, ¿qué me dices? Claro. Si tú estás ahí, ¿por qué yo? Claro. Entonces, esta situación, entonces, claro, ha salido. Cataluña hasta hace poco, en la prensa catalana no salía absolutamente nada de esto. De repente ha empezado a salir todo esto. ¿Significaba que no existía? No, existía como ahora, como se está demostrando ahora. Lo que pasa es que no salía a los medios de comunicación. Claro. ¿Quién nos dice que en Andalucía no puede pasar ¿Y lo por qué mismo? no salía? Hombre, no añado. salía. De vamos a Andalucía ver. lo sabemos. ¿Qué? Los En eres. Andalucía O sea, ya ¿por qué no eres. puede salir de Andalucía? ¿Por qué no pueden salir de otros sitios? Vamos a ver, la situación en España no hay control sobre las instituciones, Claro. no hay control sobre los partidos políticos, los políticos tienen demasiado poder, pueden hacer las cosas demasiado como ellos quieren sin rendir responsabilidades a nadie. A mí, ayer, me han dicho que una persona, un político, había firmado un documento en el cual él hacía la obra y él la recibía. ¿Aquí en Galicia? Sí, no Bueno. lo puedo decir porque Ya, sí. pues, no, al no, juzgado, no, al Pero juzgado. el asunto Sí, va. está, claro, cuando esas situaciones pasan, cuando pasan cosas muy graves y además que lo hacen, vamos a ver, cuando una persona lo hace tan así a la clara, ¿por qué es? Porque se siente seguro. Ya, pero... No, pero Sí. vamos a ver, yo por ejemplo quiero relacionar todo esto Vamos con a algo enlazar esto sí, con Sepúlveda. que ya se nos ha pasado, que es el caso de Unión Democrática de Cataluña. Bueno, eso está ¿Cuántos años ha estado 18. ese asunto de corrupción entre juzgados, archivando? Bueno, ahí tenemos la prueba de que las instituciones no funcionan Pero ahí es bien. es premeditado para buscar las duraciones indebidas, las dilataciones tal. Y Ah, se que aplica. usted lo comentaba un día. No, lo y sigue cómo se comentando. hacía. Claro. Sí, sí, sí. Hay una reflexividad en alargar los procedimientos penales, porque evidentemente si sobrepasan más de 3 años, empiezan a entrar en aplicación de rebajas de condena. Y así se pueden conseguir conformidades como consiguió este partido político, que se ha quedado en nada y que sigue presidiéndolo el mismo señor y que aquí todo el mundo condenado en una sentencia y a pesar de que es responsable civil subsidiaria, sí sigue insistiendo que aquí no ha pasado nada. Yo verdaderamente es para arrancarse las No, vestiduras. y peor de ¿eh? todo, que se insista que las instituciones funcionan. Yo aquí Ya. querría hacer Eso una yo pregunta, además, como estamos siento, pero no. acompañados con gente
de mucho conocimiento en Derecho, quería hacer una pregunta. Yo tengo la sensación de que las leyes, y sobre todo las últimas leyes que se están haciendo, son técnicamente manifiestamente mejorables, que técnicamente son muy malas. Claro, es verdad. ¿Esta sensación es una sensación o es así? Porque, ¿por qué digo yo esto? Porque lo que no puede hacerse es que se haga una ley y a los 2 días ve que se aplica a una gente que tú no querías, o que tiene consecuencias que no quieres, y entonces te ves obligado a reformar la ley. Entonces, yo veo que, digamos, la seguridad jurídica debería ser de que hubiera pocas leyes, inmutables, y que tuviera una persona, pues que esas leyes iban a funcionar, yo qué sé, 15, 20 años, y que iban a funcionar. Lo que estoy viendo ahora es que las leyes se hacen, por ejemplo, el asunto este de la breve ley, que cambiamos de tema. Vale, perdona. No, Acabe. no, bueno, por ejemplo, lo de la amnistía fiscal, ¿no? Bien, se hace la ley de la amnistía fiscal y después dice, pero mira, es que pueden ser estos. ¿Cómo a alguien no se le puede haber ocurrido al hacer la ley? Ya. No, igual es que se hizo No, es que pensando se pensaba que eso no se iba a saber. Bien. Déjame, Madalena, dar otra dosis pequeña de optimismo, porque yo soy Le vamos a llamar a usted el optimista. Bueno, venga. pues sí, porque yo soy un defensor de que las cosas funcionan mal, pero que funcionan. Que los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial tienen que funcionar mejor, pero que tienen que funcionar bien. Que tienen que ser independientes. Si no estuviesen funcionando, no estábamos hablando aquí, día sí y día también, de la operación Manga, de la operación Pokémon, de la operación Isla del Desierto, de la operación del Martínez Núñez, de la operación del Palau, de la operación de Método 3, de la operación de Bárcenas, de la operación de Sepúlveda, etcétera, etcétera. Si estamos aquí hablando todos los días de todas estas cosas, es que las instituciones funcionan para poner a los corruptos, tardarán más o menos, pero para poner a los corruptos. Y como yo soy optimista, creo que a lo mejor estamos tocando fondo para una regeneración, que no tiene que ser traumática, no tiene que ser la toma de la Bastilla, que ya somos civilizados como para que desde dentro, cada uno dándose los golpes de pecho, que sea menester, depurando en sus respectivas organizaciones, se pueda organizar un futuro más honesto sin necesidad de grandes algaradas ni grandes violencias callejeras. Bueno, vamos a agradecer que efectivamente... Pero no olvidemos todos estos casos que afloraron porque las instituciones funcionan, porque si no estaría todo oculto. Lo de Bárcenas no fue por las instituciones, fue porque un periódico lo filtró. Vamos a agradecer que todavía nos siguen ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Vamos a agradecerlo, porque bueno, nos pueden de repente imponer la mordaza, nunca se sabe. Yo desde luego no quisiera verme en países como por ejemplo Argentina o como por ejemplo México, lugares en los que viví poco tiempo, pero viví, donde había una corrupción, pero hasta en los empleados de correos del más bajo. Sin embargo, había debates televisivos donde se permitía decir esto. Yo no quisiera verme en eso, la verdad. Yo lo que creo es que ahora el Estado está abierto en canal. Antes veíamos que estaba más o menos vestido, ahora lo hemos desnudado, lo hemos abierto en canal. Y bueno, pues unos son forenses, que saben más, otros son carniceros, y el que más y el que viene, todo el mundo quiere intervenir. Es un poco eso. Vamos con, me lo enlaza si quiere con Sepúlveda, que también es un tema jugoso, porque es noticia de ayer, no es que sigamos rizando el rizo, no. El juez Ruz, que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, ha dicho que hay indicios más que suficientes para poder decir que Jesús Sepúlveda habría recibido en sobornos alrededor de 500.000 euros, medio millón de euros, en forma de viajes, pago de los aniversarios y comuniones de sus hijos y diversos regalos. Y bueno, pues esto es realmente tremendo. Me parece que tenemos algo para ver. Jesús Sepúlveda pudo recibir más de medio millón de euros de la trama de Francisco Correa en forma de dinero y regalos. Así lo cree el juez que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que hoy ha dado a conocer un auto en el que cita como testigos para el próximo 7 de marzo a los responsables de las empresas El Zurdo e Interglobo, que organizaron eventos familiares como el cumpleaños de una hija del matrimonio Sepúlveda Mato.
Los supuestos pagos y regalos se habrían producido desde 1998, la mayoría de ellos entre 2002 y 2004, cuando Sepúlveda fue primero senador y más tarde alcalde de Pozuelo de Alarcón, y habrían sido a cambio de concesiones de obras y proyectos públicos a empresas de la trama corrupta, lo que podría constituir posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y delito contra la hacienda pública. Bien, don Antonio Platas. Pues oiga, sigue increciendo este tema. El señor Sepúlveda, que decía que su mujer era ajena a todas las consecuencias y él se está defendiendo como tiene derecho a ello, pues están descubriendo unas cosas pues muy amargas para El auto es demoledor. Sí, el auto lo que expresa son, cara a un juicio ulterior, indicios racionales de criminalidad. Eso es lo que... A mí me parece que cuando se juega a nivel de política, porque si se le da a alguien que es alcalde de un pueblo $500.000 de euros, de estas formas diversificadas, ya no digo en dinero, que lo ignoro, ¿verdad?, es a cambio de favores. Y estamos hablando de malversación de caudales públicos, que es uno de los delitos en el Código Penal que tiene mayor punibilidad y que, desde luego, en la mayoría de los casos supera los 6 años de cárcel. Por cuestiones como estas, yo he tenido que debatir y luchar a personas que tan pronto hay estos indicios, ingresan en la cárcel. Yo creo que hay poca ejemplificación, y no quiero ser el agresivo, ¿verdad?, en relación con estos temas. Yo creo que la ciudadanía vería como un apagafuegos de esta temática que hubiera un mayor rigor judicial en relación al descubrimiento como indicios racionales para tomar medidas cautelares inmediatas. Esto me está faltando. En otro orden, que hemos hablado mucho de Ana Mato, me he hecho una reflexión porque esta señora la he visto en televisión manifestando que se encontraba con fuerza, que todo lo que había hecho era bueno. Y yo tengo un poco de temor que, sin querer favorecerla, que si de verdad en su casa no tenía una buena relación, puede que esta señora concedámosle de momento la presunción de inocencia de que por esa mala relación, que no lo llevó extramuros de su casa a un divorcio, porque uno trata de que en el campo político esto no salte y hay que poner y sonreír, soy la mujer del alcalde y estoy en un alto cargo en un ministerio. A mí me parece que puede dejar que todavía subsista esta presunción de inocencia y no tomar con precipitación una descalificación, y quizá en ese sentido el presidente del gobierno pondere mejor que yo, que con ligereza puedo pensar, vive bajo el mismo techo, hay un jugador. Si no se lleva bien, no pregunta. Claro, yo la tildo de muy poco inteligente e incapaz para ser ministra, no capacidad para ser ministra, porque si no sabe lo que paga en su casa y no sabe lo que cuestan los cumpleaños de los niños y no sabe de dónde viene este Howard y no sabe de dónde viene, óigame, ¿qué quiere que le diga? Le cuento el chiste de la semana pasada, magnífico. Aquel que decía, es que mi mujer se entera de todo. Y yo también, presunción de inocencia sí, pero está perjudicando al Partido Popular y al Gobierno, pero cantidad, los dos. Ya, pero ahí hay dos factores que yo creo que es necesario delimitar. Yo me abono a la tesis del gran jurista Antonio Platas para decir que no demonicemos a una persona que en el 2000 se separó y en el 2004 se divorció. Sí, ahora no está divorciada. Bueno, yo lo leí eso, leí en El País ese dato, que en el 2000 se separó y que en el... sin divorciarse. Bueno, pues es igual, que se separó en el 2000, porque yo me acabo de enterar en esta mesa de Popular Televisión que la empresa de las escuchas ilegales, la que conculcaba todos los códigos en Cataluña, resulta que tiene una relación muy de primer grado con Rubalcaba. Y no solo eso, sino que 2 de las espías de Método 3 son hermanas de la asesora jurídica del Partido Socialista de Cataluña. Exacto. Bueno, ahí no nos rasgamos las vestiduras porque haya un parentesco. No, claro que nos las rasgamos. Pero rasgadas total. Pedimos la dimisión de Ana Mato, pero no porque nos haya bajado, no porque nos haya obligado al copago sanitario, ni porque nos haya bajado las prestaciones en lo tal. No, lo pedimos porque su ex marido es un chorizo.
Y como su ex marido es un chorizo, entonces ella, por no descubrir que era un chorizo, me imagino que si se separó de él en el año 2000 es que algo no iba bien, es que algo vio que no casaba con la conducta de pareja. Eso por un lado. Las declaraciones de la renta... Déjame decir solo otra cosa que es muy importante decir. Dicho esto, a mí también me gustaría que Ana Mato hiciese como la ministra alemana de Educación, que dijo, primero mi país, después mi partido y después yo. Entonces, por un plagio en una tesis doctoral de hace 33 años. Sí. Entonces, yo sí que le censuro a Ana Mato que no piense con mentalidad teutona y no diga, primero mi país. Yo no puedo tener, por mantener mi puesto de ministra, a mi país en la primera página de los periódicos. Y solo por esa decencia personal de no dañar ni al Partido Popular, pero fundamentalmente a España, que dijera, yo hasta que se aclare perfectamente mi situación en el caso, lo dejo. Eso es otra cosa, claro. Sí, pero si no, yo creo que no se puede estar titulando todos los días el ex marido de Ana Mato. O sea, no se puede decir, hace 12 años que no es su marido. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama Congreso y hay otra cosa que se llama Senado, donde esta señora va y donde la interpelan y ella contesta que se siente muy orgullosa y además lo dice, pero en un plan un poco prepotente, diría yo. Y claro, pues eso también yo por eso digo que debía irse. O fingidamente prepotente, pero como alguien ha dicho aquí, que es otra de las teorías que circulan, es que Mariano Rajoy la defiende porque la tiene de cortafuegos. Y mientras vayan los palos, perdón por dicho coloquialmente, para ella, no contra van para ella, y parece que ustedes asienten, pues así no van contra Rajoy, y entonces Ana Mato pues está aguantándolo todo. Yo digo, qué pena con la segunda que tiene, que es Pilar Farjas, que fue aquí con Selleira de Sanidad, y al parecer muy buena según los expertos, y es la que tiene que asesorarla, y es la que sabe de sanidad y de medicina, pues no pueda ser la número 1, puede ser ministra, ¿no? Bueno, yo sobre Ana Mato... No, Sepúlveda. Claro, es que yo sé lo que quería. Yo sobre exactamente, yo sobre Ana Mato me dejo un poco al margen, y yo voy a entrar en otro tema. ¿Este señor Sepúlveda no es el que dijo Floriano que no se le podía echar del PP? Sí. Sí. Porque era imposible según la ley del Estatuto de los Trabajadores. Sí. Y se le echó, ¿verdad? Y según la reforma laboral sí se podía. Sí. Entonces, vamos a ver. Aquí hay una situación en la que los partidos políticos, sobre todo los grandes partidos políticos, que necesitan mucha financiación, mucha madera para ponerse en marcha, pues hay una concepción general por parte de los ciudadanos de que se han estado beneficiando de una financiación irregular. Y dentro de esos partidos políticos hay gente que lo sabe. Y esa gente que lo sabe tiene mucho poder. Y como esa gente tiene mucho poder porque tiene mucha información, es muy difícil echarlos. Y eso es lo que está pasando. Y entonces la situación es así de clara, y yo creo que esta es la sensación que tiene la mayor parte de la gente. Entonces, claro, como consecuencia de eso, la regeneración de los partidos por sí mismos va a ser difícil de que ocurra. ¿Por qué? Porque tienen muchos muertos en los armarios. Entonces esto pero hay que sacar a los muertos. Claro, y fumigar, hay que fumigar. Yo muchas veces pienso, algunas veces lo he dicho, se plantea que los partidos políticos dicen, bueno, cuando hay un corrupto hay que echarlo. No, ese no es el planteamiento. Porque eso es como aquel general que va a la batalla y dice, bueno, van a morir soldados. Claro que van a morir soldados, pero con ellos ganamos la batalla. Entonces, hay muchos, van a caer corruptos, claro, pero nosotros así avanzamos. No. El que tiene que ser responsable es el partido político. ¿Por qué? Si esa financiación ha ido de manera irregular o subrepticiamente al partido político, en definitiva es el partido político el que se ha beneficiado. El caso de Unión es palmario. Una cosa escandalosa. Y todos los otros es que no lo sabemos, pero es evidente. Si hay gente... Vamos a ver, ¿por qué esta gente ha sido capaz de captar tanto dinero? ¿Por qué ha captado tanta financiación? Pues ha captado financiación a cambio de mucha obra, de muchas concesiones y de cosas, y hay gente que lo sabe, y hay algunos que los pillan, y hay gente que dice, bueno, a mí me pillan,
pero es que yo te he estado dando el dinero a ti. Que tiro de la manta, ¿eh? Que tiro de la manta. Y eso da mucho poder. Por eso es difícil la regeneración. Y yo por eso quería centrar el caso en el Sepúlveda y en la financiación de... Muy bien, pues vamos entonces con otro tema, seguiremos desde luego abundando en esto. Montoro alude en el Senado a los actores que no pagan impuestos en nuestro país. Bueno, se levantó una gran polvareda por los comentarios de los actores el día de la entrega de los Goya. Una señora dijo que se había muerto su padre de hambre, de sed y bueno, que no había mantas, en efecto, sí. Y bueno, pues Montoro les dijo que si algunos actores que hacen su declaración en el extranjero, tributan en el extranjero, pues no lo dijo así realmente, porque es legal tributar en el extranjero, que pagaran impuestos aquí, pues bueno, pues que se cumpliría mejor con el déficit y que habría mejores perspectivas. Oímos las palabras del señor Montoro. ¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Entre ellos, nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu. No nos ha hecho falta Depardieu. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. Y entonces, el día que paguen, las bases imponibles serán más amplias y la recaudación, silencio, por favor, corrigiendo el déficit público, podrá bajar en nuestro país. Gracias, señor presidente. Bueno, yo debo decir que casi nunca estoy de acuerdo con Montoro y lo criticamos mucho aquí, pero desde luego yo creo que a esta pandilla de actores, a estos de la ceja también, hay que decirles alguna cosa de vez en cuando, ¿no? No está de acuerdo con ello, ¿no? No, venga. O sea, que los Goya son para hacer política y salir allí y decir lo que sea, ¿no? Bueno, es que llovía sobre mojado. Vamos a ver, primero, los actores pueden decir lo que quieran. Ya. Hay libertad de expresión. Como los demás tenemos la libertad de escucharles o no escucharles. Ya. Es decir, creo que hacer un escándalo de eso me parece desenfocado. A mí me parece desenfocado el que algo que es para entregar unos premios al cine español, pues sea para hacer arengas progres que no vienen a cuento y que además aquí no nos extrañamos cuando en el concierto de Año Nuevo a veces el director al final hace un pequeño discurso que a veces tiene connotaciones políticas. Pues bueno. Pues malo. A mí no me importa. Malo. A mí no me importa. Es más, yo como no vi la famosa acto de tal, sí, yo tampoco a mí no me afecta. Me parece, bueno, pues bien. No, yo voy a otro tema. Me parece igual que estaba el ministro Wert y lo enfocaron una vez. Lo enfocaron una vez. Y eso me parece de un desprecio, me parece, vamos, totalmente inadecuado. Que por cierto, si era tan inadecuado, sí. Yo, el ministro Wert, creo que lo que tenía que haber hecho es levantarse e irse. Ya. Bueno, pues no, porque fue más decente que ellos y tuvo más pues clase que ellos. No tuvo más clase que ellos, sí. Y además yo creo que es perfectamente también decente levantarse e irse. Bueno, pero no, ahí tuvo clase y aguantó el chaparrón. Y bueno, no quiero hablar de los de la ceja porque... Sí. Bueno, yo creo que hay que delimitar algunos campos. Por ejemplo, que esa fiesta del cine, de exaltación del cine, que son los premios Goya, son sufragados con dinero público. ¿Con nuestro? Con dinero público y retransmitidos por una televisión pública. Solución, no dar dinero, no retransmitir. Ya, pero no, porque el cine es un sector muy importante en un país. Llama la atención que solo estos pronunciamientos políticos se producen con gobiernos del Partido Popular. Claro. Y los Goya se llevan dado muchos años gobernando el Partido Socialista y no se cogen los Goya como una plataforma. Y después, respecto a lo que dijo Montoro, yo estoy con Magdalena del Amo en lo que ella dijo, porque hay que pensar en la dimensión ética y en la fuerza moral de los actores que ahí se rasgaron las vestiduras con falsedades,
porque como dejó claro Candela Peña, que dijo que su padre se había muerto sin agua y sin mantas, en un hospital catalán, y al día siguiente el director del hospital abrió las puertas para que los periodistas viesen cómo estaban los armarios llenos de mantas y cómo había agua para todos los enfermos. Eso no significa nada, ¿eh? Bueno, eso significa que hay mantas Pero y agua. podían haber puesto no, después. Bueno, ya. Eso no, ya, sí. no Fue, prueba don nada. Carlos, pero fue no prueba nada. falta, No fue prueba. un despropósito y que no era ese Pero el no lugar. prueba que ella en los premios Gaudí, que son los Goyas catalanes, no dijese eso. Bien. Y que lo, Eso es y que otra lo cuestión. dijese allí, Eso cuando allí sí. dependía del Eso sí. servicio sanitario Eso catalán, sí. que por otra parte y por experiencia Ahí le doy la personal razón. funciona maravillosamente. Bueno. Y funciona. Ese es un caso. Y el otro es el de la ética y la fuerza moral. Es que tiene fuerza moral Maribel Verdú, que se gana sus millones haciendo publicidad de las hipotecas para después llegar allí y decir que están quemando al ciudadano por el pago de las hipotecas y que no pueden y tal, o que sea accionista de dos clínicas privadas de sanidad privada. Y entonces, ¿qué tenemos? Dos discursos. Uno, el que va al bolsillo, o sea, el que nos interesa a nosotros, y otro, el que hacemos público en una fiesta del cine. O Javier Bardem, que viene aquí con un discurso, pero después, donde cotiza es en la Milla de Oro de Nueva York. Es en otro sitio. Sí, pero también es donde le pagan. Bueno, ya, vamos a ya, ver. Es un actor de pero el Hollywood, patriotismo, no es un actor el Cada uno- patriotismo y la defensa es otra cosa. Cada uno- Él es un actor de Hollywood. Cada No, uno- Pero también, por poner un ejemplo, al tenista Nadal también le pagan por el mundo entero donde gana sus tal y viene a cotizar aquí. Sí, pero Y no ese- creo que ese lo sí hace, defiende pero no la es lo marca mismo España. trabajar en distintos Bien, sitios. yo a lo que voy es a sobre esto, todo que en uno. han demostrado una falta total de clase, o sea, carencia de todo. Y yo no sé, pues me faltó, ya que estamos en esta guerra, algún actor que fuera más con tendencia del PP o de la derecha, que saliera, mira hija, tu hija que decía que no sabía qué tipo de estudios podía hacer porque la educación pública tal, lo de la sanidad, un país que está yendo a pique, tenía que decirle, mira, como se iba a pique este país, era con el partido que tú votaste y que defendiste, Bueno, que era me parece Zapatero. muy bien. Entonces faltó eso, porque claro, hay que hacer también un poco de análisis claro. ahí. Claro, Sí. claro. Es que es muy fácil llegar a la fiesta de los Goya y bueno, pues arremeter contra el gobierno, etcétera, etcétera. Si me Bueno, permite, aquí- me gustó mucho, y no es frase mía, me gustó mucho Fernando Onega en un artículo en donde es directamente unido a esto, en donde menciona que hay libertad de expresión, pueden decir lo que quieran, puede cuestionarse que el acto no sea el apropiado, es tirar piedras contra el propio tejado porque luego piden subvenciones Claro. y tal. Ya no me meto tampoco en el capítulo de impuestos, porque evidentemente se cobran unos dineros gigantescos por las primeras figuras y después se pagan los impuestos en el extranjero. Y el dinero, sin embargo, viene del Ministerio de Cultura. Hoy es impensable hacer una película por En un el caso de productor. Bardem no, ¿eh? Bueno, En el caso del no dinero estoy de hablando- Hollywood estoy no hablando viene en del general. Ministerio de Cultura, Y claro, todo esto ocurre. Y me gustó mucho este final, que lo pongo como anécdota, ¿verdad? Como una pincelada de Fernando Onega diciendo que sí que hay libertad de expresión, que se puede discutir que el acto fuera apropiado, pero que hablar como se habló 4 o 5 veces de recortes, de déficit, de que todo el mundo lo está pasando mal, de que hay hambre, de que no hay tal, y se dice desde Armani y desde Dior en los Claro, vestidos. claro. Este es el caso. Claro. Van allí las actrices a quejarse, Maribel Verdú y tal y cual, con unos vestidos de 18 y 24.000 euros. Claro. Esto es, y claro, Que luego se defienden diciendo que bueno, que es prestado, que es Claro. publicidad y demás, pero bueno, están representando de alguna manera la Feria de las Vanidades, ¿no? Bueno, Una yo- última intervención y nos vamos porque me Yo dicen sobre que ya esto- que me cortan. Yo sobre esto dos cosas. Primero, al señor Montoro, vamos a ver, si tiene que decirlo, que diga nombres y apellidos. Si no puede, que se calle. Sí, también. Si no puede decir los nombres de quiénes son, pues que se calle. Porque hay gente que a lo mejor éticamente tendría que declarar, pero es que a lo mejor está trabajando fuera y tiene que cobrar Bueno, pero fuera. ¿y los de la Claro. ceja, el comportamiento Bien, de los pues de la entonces ceja? que digan quiénes son. Y después hay otra cosa, el tema de... Está muy mal visto algunas
algunas líneas políticas dentro del mundo de los actores y dentro del mundo del espectáculo. Y tengo experiencia dentro de mi partido, de gente que está afiliada al partido y no puede decir que está afiliada al partido. Y que tiene problemas por el tema donde está trabajando. Está trabajando dentro, no estoy hablando de Tori Cantó, evidentemente, que ahí hizo un salto en el vacío muy, muy fuerte, pero hay otra gente que no tiene esa repercusión mediática y que tiene problemas. No hay la libertad de expresión que nos ¿Tienen que ser del Partido Socialista o cómo? No, tienen que estar dentro de una línea y tienen que marcar dentro de una línea. Y desde luego la línea de UPyD no es la más aconsejable. Es demasiado moderada para ellos. Y después hay otro tema aquí también, es que, yo no sé, tengo los datos, pero en el año 2010 el cine español en España recaudó 80 millones, el cine extranjero 600 millones, 600 millones. Ya. Multiplicó por 7. ¿Cuánto se le dio al cine español? Al cine español se le dieron 121 millones y recaudó solamente 80. Vale, pues que se pongan su dinerito y que trabajen con su dinero. Eso significa que hay muchísimas películas. En el año 2010, el monto total de lo que se le dio por parte del gobierno a las películas fue superior a lo que recaudaron en taquilla. Y luego, que no se adueñen, que no monopolicen, que no quieran monopolizar el nombre de la cultura, porque parece que la cultura es el cine español. Óigame, ¿por qué no subvencionamos o financiamos la ópera, que es un género nuestro? ¿Por qué, no sé, pues otros eventos, otras actividades culturales, ¿no? Bien, ¿quiere decir una cosa para Adiós. Pues entonces, venga, muy bien dicho. Hemos llegado al fin, adiós. Pues, don José Manuel, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias también, esos datos muy a punto. Don Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Recuerden, a las 10:30 de la noche haremos un especial monográfico con todos los análisis de lo que fue el debate del Estado de la Nación. Que sean felices.